Hola, buenas tardes a todos y a todos. Nos encontramos otra vez en este espacio de Fundación Telefónica Movistar Uruguay y Fundación Telefónica Movistar Argentina para seguir conversando, preguntando y reflexionando acerca de este tiempo que nos toca vivir en relación a cómo miramos la educación, las herramientas que ponemos en práctica y las reflexiones que podemos hacer al respecto. Así que ya le damos la bienvenida a Grace, del otro lado del charco. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Un placer para nosotros esta instancia, sumarnos para poder entender un poquito, parar la pelota y pensar cuáles fueron los aprendizajes, qué lecciones nos está dejando todo este tiempo de pandemia, de aprender, de enseñar y aprender a la distancia. Y por qué no ir mirando qué es lo que está pasando en Uruguay, ¿no? Donde ya la presencialidad va siendo un hecho, para poder ir pensando qué modelos tendremos que instrumentar cuando acá en Argentina nos llegue el momento de ir conviviendo entre lo virtual y lo presencial. Así que bueno, una instancia para seguir aprendiendo y enriquecernos mutuamente. Gracias por estar acá y por invitarnos a ser parte también. Bueno, le damos la bienvenida también a Gastón Cortés, que es un asiduo, no invitado, sino parte de nuestro staff que nos acerca hoy a otra amiga de la casa. Gastón, ¿cómo estamos? Bueno, por suerte nosotros encantados de recibir a Valeria Odetti, que en varias instancias, en presencial, también a distancia, y bueno, en esta oportunidad en Facebook, así live, absolutamente abierto, con esta intención de poder justamente abordar los aprendizajes, las dificultades y los desafíos que se nos vienen presentando a los educadores en estos tiempos de pandemia, en esto de poder trabajar tanto a distancia como presencial o en estos modelos semipresenciales que vamos intentando generar. Como ustedes conocen, Valeria Odetti es coordinadora pedagógica del Diploma de Educación y Nuevas Tecnologías del PENT Flaxo de Argentina, es directora en Educación a Distancia de la Universidad de Flores y es docente de posgrados tanto en Argentina, en Uruguay como en Costa Rica, y además tiene la capacidad y la entereza así de poder ubicar algunas dificultades y algunos desafíos y algunas oportunidades que se nos generan con la educación a distancia en estos tiempos. Así que bueno, un gusto tenerte en esta instancia y te dejo la. Bueno, hola, buenas tardes Pablo, Graciela, Gastón, gracias por la invitación, es un gusto para mí siempre encontrarme con ustedes. Buenas tardes a todos los que estén, es raro, ¿no? De ahí en algún lado, en algún clic, en algún me gusta, no sé, que estarán por ahí. Gracias por estar y por escuchar. Cuando me invitaron a pensar, bueno, a charlar, a generar un espacio para pensar juntos, tenemos que hablar en realidades muy distintas, ¿no? Recién en la previa nosotros hablábamos de que Uruguay tiene ya una casi completa, no sé si llamarlo normalidad, digamos, casi completa, digamos, una vuelta a ciertas rutinas escolares previas a la pandemia. Y en el caso de Graciela, mío y de todos los que estemos en Argentina acá, ¿no? Son 160 y algo de días de no vernos físicamente, de no encontrarnos cara a cara en un espacio, en una escuela. Entonces, ciertamente estamos ante un año que nadie esperaba y que además es inédito, ¿no? Es inédito para el sistema educativo mundial. Entonces, quisiera primero decir dos cosas que me parecen importantes. Primero, que pudimos hacerle frente a esto. Cada país y cada región y cada uno personalmente como pudo, pero quiero decir que quiero poner en valor la capacidad que tenemos los educadores de salir a hacerle frente a las cosas y encontrar maneras de resolver y de seguir garantizando el hecho educativo, el vínculo pedagógico. Y lo segundo, que también me parece una característica propia de los educadores, es que incluso en el medio de esto nos hemos dado tiempos para pensar. Sepamos que todo lo que digamos, todo lo que dijimos en estos meses, todo lo que digamos en los próximos meses, son ideas en borrador y son una necesidad de empezar a poner en palabras
todo aquello que nos pasa, que naturalmente es es multidimensional, ¿no? Es emocional, es intelectual, es social, y entonces, bueno, vamos tejiendo como pequeñas posibilidades, aproximaciones para poder ir pensando qué hay después cuando esto se acabe, si es que una vacuna termina con esto, si es que hay algo después de esto, o si directamente lo que hay va a ser completamente diferente a todo aquello que conocíamos. No lo sabemos. Entonces, estos encuentros son para intentar, sobre todo, mirar lo que nos pasó, lo que pudimos hacer y tratar de ver qué desafíos nuevos van a ir apareciendo, porque probablemente estemos en un tiempo de una transición fuerte hacia lo que será en algún momento nuevos modelos de sistemas educativos. Dicho esto, miremos dónde estábamos en marzo del 2020, que parece hace un montón, pero en realidad no es hace tanto. Y nosotros teníamos una escena tradicional, conocida, ¿sí? Una escena educativa que era en una institución física, en un edificio, con una regulación del tiempo y del espacio, con una organización de eso que se suele llamar la tríada didáctica, ¿sí? Una dinámica entre eso que es el docente, el estudiante y el contenido. Y aún antes de marzo, ya hace muchos años, pero todavía de forma dispar, empezó a llegar la tecnología con sus artefactos, pero también la tecnología con sus procesos simbólicos, sus procesos sociales de subjetivación, de construir nuevas identidades, digamos. Entonces, ya esa escena conocida, esa escena en la que nos educamos la mayoría de nosotros, había sido desafiada por la inclusión de las tecnologías y por la inclusión luego de Internet y de los dispositivos móviles y de las redes sociales. ¿Sí? O sea, era una escuela que venía siendo desafiada. Y este vínculo docente, alumno y contenido estaba siendo como repensado y había una necesidad, había de formación distinta en los docentes, había una necesidad de repensar el lugar de la tecnología en ese vínculo, había una necesidad de repensar qué era un contenido, en qué formato se llegaba al contenido, digo, todo eso ya nos estaba pasando. Pero claro, de golpe, mientras todo eso nos pasaba en un tiempo y un espacio y un edificio, de golpe nos quedamos en casa. Y entonces tuvimos que repensar todo. Tuvimos primero un primer tema, digamos, el edificio dejó de estar, ¿sí? O sea, el espacio dejó de ser el edificio. El tiempo dejó de ser ese tiempo regulado. Dejó de ser el tiempo de, no sé, los 40 minutos de clase, los 2 bloques de 40 minutos, la pausa para el recreo, ¿sí? El tiempo pasó a ser un tiempo superpuesto, un tiempo donde lo personal, lo laboral para los adultos y lo escolar para los niños, pasó a estar totalmente empastado, ¿no? O sea, una cosa mixturada con la otra, donde es común que uno esté trabajando y el hijo o la hija, o al revés, o los padres y el chico que está estudiando pase por atrás porque necesita algo. Entonces, el espacio, que era ese espacio que nos aislaba del resto, porque la escuela tenía esa idea de que adentro de ese edificio ocurrían cosas que no ocurrían afuera, de golpe también fue un espacio negociado, donde lo privado, lo personal, se vuelve público. Y entonces hubo un primer momento, podemos decir incluso ni siquiera en la inmediatez de la suspensión de las clases, sino unas semanas después, donde de lo que se habló fuertemente es de garantizar la continuidad pedagógica. Desde los discursos, sobre todo desde los discursos de las políticas públicas, de lo que se hablaba era de eso, de garantizar la continuidad pedagógica. Las instituciones y los docentes particulares fueron reaccionando de acuerdo a sus lógicas y a sus posibilidades. Y esa continuidad pedagógica fue en un primer lugar el envío de la tarea, entonces mandamos el PDF por mail o descargate el PDF de una página web o lo que sea. Y en algunos casos, unas semanas después, fue también usar estas herramientas sincrónicas, ¿sí? Entonces apareció la estrella de la pandemia, que es Zoom,
o Meet o sus versiones, ¿no? Jitsi, sí, sus versiones de videoconferencia, pero digamos, eran herramientas que lo que permitían de alguna manera es aún con la redefinición del espacio, tener algún tipo de lógica parecida en la regulación de los tiempos y en este vínculo que decíamos otra vez entre el docente, el estudiante y el contenido. Que en el primer caso, en el primer momento, cuando solo se trataba de enviar la tarea, pareciera que este vínculo entre docentes y alumnos estaba totalmente suspendido o al menos estaba mediatizado otra vez por un contenido. Esto trajo, o sea, fue sostenible un tiempo, trajo en evidencia las múltiples desigualdades que atraviesa especialmente la Argentina. Entiendo que en ese sentido Uruguay está mucho mejor posicionado a partir del Plan Ceibal y del aumento de la conectividad en general en el país. En la Argentina trajo una evidencia de una gran desigualdad en términos de acceso a Internet, en términos de equipamiento. Los chicos, en muchos hogares solo había celulares, el conectarse a una herramienta como Zoom con datos es carísimo, entonces, bueno, una serie de complejidades que se plantearon en ese momento. En el medio de eso, igual, empezó a aparecer lo que yo llamaría un segundo momento, que, si tengo que ser honesta, creo que no estuvo acompañado por políticas públicas que estuvieran a la altura del desafío, donde algunas instituciones y algunos docentes empezaron a preguntarse cómo se puede enseñar en ese contexto con esas herramientas, que en algunos casos eran aulas virtuales, en otros casos fueron redes sociales que se utilizaron como espacio, como por ejemplo Edmodo, que es una red social acá en Argentina bastante utilizada en el nivel primario especialmente. Se empezaron a preguntar qué hacíamos con esto, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacíamos con el contenido? Y finalmente un tercer momento donde se intenta pensar qué viene después. En ese se intenta pensar qué viene después, me llama mucho la atención que el énfasis más importante de los protocolos está puesto en realidad en cómo garantizar la higiene y la distancia social, pero no hay una mirada puesta en qué significa enseñar y qué significa aprender y qué pasó, qué se transformó en estos meses en esto de enseñar y aprender de esta manera y en esto no vernos, no encontrarnos en los lugares. Y entonces en pensar este después es que yo traigo algunas ideas para ver qué se nos ocurre juntos, porque también en realidad traigo preguntas para que ustedes luego puedan charlar conmigo, mediatizados por el chat. Esta reconfiguración del tiempo y del espacio trajo incluso, esto supongo que lo digo desde Buenos Aires, que llevamos 160 días así, ¿no? Cuestiones de equipamiento más allá de lo tecnológico, ¿sí? Cuestiones de posturales, digamos. Hay una preocupación grande por lesiones físicas, o sea, no estábamos preparados para pasarnos 10 horas sentados dando clase, que también se traduce en otros problemas de salud que puede llegar a traer la presencialidad, en esta presencialidad sostenida por el tapabocas, ¿no? Por ejemplo, las lesiones en los nódulos en las cuerdas vocales, que es una lesión absolutamente habitual en la docencia. No me quiero imaginar el esfuerzo físico que va a significar dar clases o hablar con el tapabocas puesto o con la máscara, ¿sí? Entonces, hay algo del docente como trabajador, de las condiciones en las que estuvo trabajando los meses de aislamiento y las condiciones en las que vuelve a trabajar, que van a verse resentidas. El vínculo laboral, no me voy a ahondar hoy en esto, pero el vínculo laboral del docente va a tener que ser repensado, digamos, en términos de si se le va a garantizar la conectividad en su casa cuando no pueda estar en la escuela, el equipamiento, el mobiliario adecuado, porque también hace falta una silla cómoda desde la que trabajar. Digo, va a haber muchas cuestiones a pensar respecto a eso. Pero volvamos a la cuestión didáctica. ¿Cómo se aprendió en aislamiento? ¿Cómo aprendieron los chicos, en muchos casos solos, en sus habitaciones, resolviendo una tarea sin la mediatización de un docente?
con ayuda de un hermano mayor o de la familia en el caso de que la tuvieran y pudieran. ¿Qué significó enseñar cuando la única estrategia posible fue mandar un PDF con la tarea o poner una cámara en todo caso y explicar, pero desvinculado de todo sentido contextual? Cuando yo les decía al principio que la tecnología ya había puesto un desafío para esta tríada didáctica, para esta forma de concebir este vínculo, esto lo tensionó aún más, porque, digamos, al poner a la tarea en el centro de la escena, al contenido como central de esa tríada, en algún punto retrocedimos a dejar de pensar lo que posibilita el aprendizaje, que es el vínculo entre personas, más allá del contenido. Entonces, ahí hubo otra vez una tensión, como un retroceso. Yo lo viví como un retroceso, ¿no? Mi percepción en esto de, bueno, la garantía de lo pedagógico tiene que ver con te mando la tarea, resolvé la tarea. Hubo una inmersión fuerte de parte de los estudiantes en ganar estrategias de autonomía que no tenían previamente. Los especialistas en educación y tecnología veníamos diciendo hace mucho tiempo que había que ir hacia un modelo educativo donde el estudiante fuera mucho más autónomo, donde tuviera que tomar decisiones y fuera mucho más protagonista del proceso educativo. Hubiese sido bueno que fuera planeado. Esto pasó así, pasó porque tenía que pasar. Pero ese chico aprendió estrategias en este contexto, y son estrategias que vamos a tener que pensar cómo se ponen en juego en el espacio presencial. No me gusta decir presencial porque esto también es presencial. Esto es algo que quiero aclarar. Este espacio también es presencial. Acá estamos en presencia. Entonces hablemos de espacio físico y de espacio digital, que me parece que es más adecuado, ¿sí? O de un espacio más analógico y de un espacio más digital. Digo, entonces, si este chico que solo tuvo que ganar autonomía, tuvo que construir estrategias para sostener un vínculo pedagógico, digamos, ¿cómo va a volver a ese espacio físico? ¿Cómo va a volver a esa regulación del tiempo y del espacio cuando tuvo una experiencia tan abrupta en otra regulación del tiempo, del espacio y del acceso al contenido? Por otro lado, estos chicos, Carlos Scolari hizo una investigación respecto de lo que los adolescentes aprendían sin que se los enseñara la escuela, lo que aprendían solos usando internet, usando las redes, etcétera, ¿no? Hizo una investigación en 8 países, Uruguay fue parte de esa investigación, y él construyó con el equipo de investigadores una serie de competencias que él llamó competencias transmedia, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con producir contenido, con gestionar su perfil público, con un montón de estrategias de visión, de búsqueda de información, de selección, de curaduría, etc. Les recomiendo mirar ese material porque es bien interesante. Si eso lo aprendían para su tiempo libre, para sus intereses particulares, en estos 6 meses, en muchos casos la demanda de la escuela siguió siendo tradicional de lo que podían hacer. Digo, no hizo uso de todos esos recursos que los chicos ya sabíamos que usaban, que aprendían solos y que usaban para su vida personal. No los incorporó en esta práctica. Siguió siendo una tarea bastante tradicional en términos de pregunta-respuesta. No sé, acepta el experimento, compartime la foto, era lo máximo que se veía, ¿no? Digamos, por supuesto que en esto no quiero ser injusta, por supuesto que hubo un montón de estrategias maravillosas y un montón de docentes que con toda su creatividad y su innovación salieron a plantear otra cosa. Pero quiero decir, estoy hablando del sistema como tal, ¿sí? De cuáles fueron las estrategias del sistema como tal. Naturalmente, vuelvo a insistir, sin el amparo de una política pública clara. Entonces, el chico y sobre todo el adolescente que aprendió a gestionar además su aprendizaje escolar de forma autónoma y a tomar decisiones sobre eso, a generar, no sé, desde calendarios hasta gestores de tareas para entregar las tareas que resolvía solo, ¿cómo va a volver a esa escuela física
con esa regulación del tiempo y del espacio y con esa disposición. Paralelamente, apareció un actor que no era considerado. En esta tríada didáctica, docente, alumno, contenido, la familia no estaba, porque la familia estaba fuera de la escuela. Y en este contexto la familia fue fundamental para acompañar. De hecho, el problema mayor de la brecha que llamamos y que de las desigualdades que quedaron en evidencia en la pandemia también tuvo que ver con quienes tuvieron familias que pudieran acompañar y quienes no las tuvieron. Y no es que sea culpa de las familias, digo, no todas las familias están en condiciones de acompañar el aprendizaje de los hijos. Y de hecho, no es lo mismo lo que las familias podían hacer en el mes de abril que lo que las familias pueden hacer aquí en Argentina, vuelvo a insistir, 160 días después, donde en el mejor de los casos, en el caso más deseable, además teletrabajan, ¿sí? Entonces, indudablemente hubo un corrimiento grande, o sea, este actor que entra, que es la familia en la mediación didáctica, genera, digamos, desde lo más obvio, que es que la tríada ya no es una tríada, ya hay un elemento más, pero además genera un montón de fricciones en términos de cuál es el rol del docente, quién construye ese contenido. ¿Le corresponde a las familias tener estrategias de enseñanza para afrontar los desafíos del aprendizaje de los hijos? ¿En qué medida sí? ¿En qué medida no? La pregunta, yo les decía que estamos todos pensando, bueno, en la vuelta. Uruguay volvió a la escuela y nosotros en algún momento tal vez volvamos a la escuela, quiero creer que en algún momento sí. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué queremos volver a la escuela? Yo sé que puede parecer fuerte la pregunta, yo creo que sí hay que volver a la escuela y yo creo que la escuela tiene un lugar muy importante en la vida de las personas, pero me gustaría que nos preguntemos para qué, y me gustaría que nos preguntemos cuál va a ser el modelo de enseñanza y el modelo de aprendizaje que vamos a proponer después. Porque si estos meses no nos hicieron repensar el vínculo con el contenido, el vínculo con los estudiantes, la verdad es que sirvieron para poco y me parece que estaría bueno pensar qué escuela queremos después. Mi respuesta a la pregunta de ¿para qué volvemos a la escuela o para qué volver a la escuela? Es que para mí lo que pasa en la escuela es algo que no pasa en ninguna otra institución y que es la posibilidad de encontrarnos con un otro completamente diferente a nosotros. Especialmente el modelo de escuela pública, que por suerte ambos países tenemos, tiene que ver con eso, con un encuentro con la otredad incluso incómoda, ¿sí? La otredad que nos desafía a ser más diversos, pero eso pasa en la escuela, y la escuela construye esa mirada, digamos, generosa sobre el otro, esa mirada que nos permite ser una sociedad que puede legalizar cuestiones que a lo mejor otros vecinos que tenemos cerca no puede, digamos. O sea, somos sociedades que en ese sentido ponemos en discusión qué queremos y cómo nos encontramos, qué es lo público, qué es lo privado, lo ponemos en discusión. Ahí es clave que esté la escuela. Ahora, para enseñar algunos contenidos, tal vez no necesitemos ir al edificio escuela. Tenemos que empezar a pensar escenarios donde realmente exista lo que llamamos modelos híbridos, ¿sí? Donde lo virtual y lo físico, lo territorial, empiecen a interactuar, a intervenir ambos, ¿sí? Y para qué cosas vamos a poder hacer sin estar en presencia física en un edificio y qué cosas no. ¿Qué cosas no necesitamos estar presencialmente para poder resolver? Porque entonces va a tener sentido pensar también qué modelo didáctico queremos utilizar o qué modelos didácticos, porque tampoco creo que haya uno solo para implementar, digamos. Sí creo que es clave entender que la autonomía que ganaron los estudiantes en estos meses llegó para quedarse y que va a ser muy difícil si tenemos nosotros la idea de que de alguna manera vuelvan a esperar una regulación de los tiempos y de los espacios nuestra. A lo mejor pase
en un primer momento, pero no creo que sea una demanda de los chicos, sino más bien una mirada adultocéntrica de querer recuperar algo de lo perdido. Cuando esto es, para mí no es la parte más interesante de la que se perdió, ¿sí? O sea, precisamente me parece que el desafío de hoy es cambiar esa mirada adultocéntrica y esa mirada tradicional de querer que todo vuelva a ser como antes, para pensar que esto es una oportunidad en esta ganancia de autonomía fuerte de los estudiantes y en esta inclusión de las familias como mediadores de ciertos aprendizajes. Es una oportunidad para pensar una escuela mucho más en red, donde quienes enseñamos tengamos un rol mucho más central en términos de la planificación de experiencias, pero no central en términos de motorizar el aprendizaje, ni central en términos de transmitir, por supuesto eso que no, pero digo, ni central tampoco en términos de ser quienes determinamos la evaluación, quienes determinamos, digo, vamos a ir a una escuela mucho más dialogada con el contexto en el que estamos inmersos socialmente. Los padres van a tener mayor protagonismo, o las familias, pero sobre todo tenemos que pensar un modelo donde los chiquilines, como dicen los uruguayos, puedan tomar decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos a tener que repensar cómo se articulan los contenidos con los deseos de los chicos, con los intereses de los chicos, con las acciones de los chicos. Esto no quiere decir que tenemos que darle solo aquello que les gusta a los chicos. Naturalmente que no. El aprendizaje a veces es incómodo y está bien que así sea. Ya lo dijo Piaget cuando habló del obstáculo epistemológico. Está bien que así sea. Todos, también lo dijo Brunner cuando dijo que aprendemos desde nuestros propios límites. O sea, tenemos que llegar al límite de creer que no nos sirve lo que sabemos para resolver determinada cuestión, para construir nuevos aprendizajes. Estoy totalmente de acuerdo en eso, pero también creo que hay algo de los intereses de los chicos que tiene que ser parte del proceso de toma de decisiones para hacer una propuesta didáctica. En serio, me preocupa pensar que no sabemos cuál es el estado emocional en el que van a volver los chicos. Además de haber ganado y haber aprendido en términos de autonomía y haber podido resolver un montón de cosas solos, no sabemos. Especialmente en los adolescentes es un tema que debería preocuparnos mucho en Argentina, sobre todo con tantos días de aislamiento, porque no sabemos lo que va a significar para ellos tener que volver. En muchos casos pienso en dos extremos, ¿no? Los chicos que empezaron primer año de la escuela secundaria y que fueron una semana y no saben lo que es la escuela secundaria, y los chicos que la están terminando, ¿no? Y tenían en este año que hacer todos sus rituales de despedida, pero además empezar a pensar en sus carreras universitarias o superiores, o en su futuro, en su vida, en su planificación. Y la verdad es que no tenemos en claro qué pasó con la vida emocional de esos chicos y si tienen realmente estrategias para lidiar con una incertidumbre tan grande, si están respondiendo tareas sin tener siquiera saber para qué, cuál es el sentido, están en muchos casos sin tener amigos porque no lograron conocer a sus compañeros. Entonces me parece que en esta vuelta también la educación emocional va a tener una relevancia que la escuela en general nunca le dio. Me parece que va a ser fundamental que el contenido salga del centro de la escena, así como queremos que salga el docente de ese lugar de transmisión de contenido, que salga el contenido del centro de la escena para poner en el centro de la escena todos los procesos que el estudiante tiene que hacer para construir aprendizajes. Y esos procesos son cognitivos, pero también son emocionales y también son sociales. Y entonces vamos a tener que entender que las propuestas que hagamos van a tener que estar muy vinculadas a lo que le pasa de verdad a un chico. Y no tanto a la fidelidad al currículum, ¿no? El clásico, tengo que terminar el programa. Bueno, lo que también nos enseñó la pandemia es que probablemente el programa es demasiado amplio, demasiado
abarcativo y que en realidad no pasa nada si recortamos algunas cosas, y que priorizar qué contenidos son fundamentales y cuáles podemos dejar de lado también va a ser un aprendizaje que nos deje la pandemia, y también va a ser una necesidad de tomar decisiones institucionales. Puede ser también desde la política pública, pero digo, sobre todo, en general lo pienso más pragmáticamente, si quieren, ¿sí? Van a tener que hacer decisiones que se tomen en las instituciones y en las aulas. También vamos a tener que pensar qué significa evaluar, ¿sí? Porque entonces, si nos damos cuenta que el contenido no es el lugar central, que lo vincular es muy importante, que el proceso de aprendizaje tiene un montón de otras aristas, bueno, vamos a tener que pensar cómo se evalúa. En muchos sentidos, la evaluación también tuvo un lugar protagónico en los modelos educativos. Estamos acá docentes de primaria y de secundaria, pero cuento una anécdota de la universidad. El 30 y pico de marzo empezó el cuatrimestre académico en la universidad, y el 10 de abril la primera consulta docente que llegó fue cómo tomo el parcial. O sea, la evaluación era como el norte, como si en el medio no pasara nada, ¿no? Como si fuera lo más importante. La realidad es que ahí tenemos que tomar también decisiones, porque en un punto tenemos que ver qué es lo que nos importa que los chicos aprendan, no solo en términos de contenidos, sino en términos de procesos. Y en todo caso tenemos que ver, cuando tomemos esas decisiones, bueno, ¿qué queremos evaluar en esos procesos? Y también ahí darle un protagonismo a los chicos para enseñarles a mirarse a sí mismos y que puedan también utilizar la evaluación como un proceso, como una herramienta, perdón, para mirar sus propios procesos de aprendizaje, y que a veces no es el medirme con el otro o el medirme con una estadística, sino el medirme conmigo mismo, ¿sí? O sea, lo que pude antes y lo que puedo ahora. Entonces, mirar el camino recorrido y mirar cómo se hizo ese camino. Para el docente es difícil, es muy difícil pensar lo que viene, porque realmente es un cambio en nuestra subjetividad fuertísimo, es un cambio en nuestra identidad profesional fuertísimo. Como suelo decir, el tema es que yo lo decía antes de la pandemia, ahora puedo decir que lo que nos enseña la pandemia es que no tenemos más tiempo. Escuchamos muchas veces decir que los cambios en educación son lentos. Bueno, no tenemos más tiempo. Hay cambios que hay que hacer, porque los chicos que están hoy en las escuelas ya cambiaron. Y entonces tenemos que poder ofrecerles escenarios que los pongan a ellos de verdad en la cultura en la que están inmersos. La realidad es que esta pandemia, con su crisis económica asociada, con esta desnudez de las desigualdades de las sociedades en las que vivimos, va a poner a los chicos en desigualdad de condiciones también para el futuro. No solamente para el mercado laboral, que es importante, sino también para la toma de decisiones sobre su propia vida. Entonces, la realidad es que no somos los docentes los responsables de resolver esa brecha, ¿sí? Porque en muchos casos, aparte de los docentes, somos parte de esa brecha. Digo, cuando yo hablaba de chicos sin conectividad o con un celular, también hubo docentes sin conectividad y sin equipamiento. Pero, más allá de eso, lo que sí es nuestra responsabilidad es plantear propuestas educativas, escenarios educativos que les ofrezcan la posibilidad de aprender a usar a su favor, de aprender a construir aprendizajes con las lógicas de la cultura en la que estamos insertos, que es tecnológica, que es ubicua, que es efímera, que es dispersa, ¿sí? Van a tener que aprender a gestionar espacios virtuales y espacios físicos de manera natural. Van a tener que aprender a trabajar con otro, aunque no puedan encontrarse en el mismo espacio y tiempo. Todas esas van a ser competencias que van a necesitar los chicos, entonces no podemos posponerlas más, no podemos seguir viendo qué incómodo nos es. Es tiempo de animarse a construir otra cosa, animarse incluso aunque no nos salga, aunque al principio no nos salga, pero necesitamos urgentemente desplegar todas estas estrategias que tuvimos que desplegar casi agotadamente en la emergencia. Necesitamos ahora pensarlas, amasarlas y desplegarlas aún más,
aun cuando nos equivoquemos. Está bien, porque tal vez, como les dije al principio, este es un momento de transición donde muchas de las cosas van a ir siendo como de ensayo y error, estamos en un momento como de tiniebla, entonces lo que no podemos hacer es intentar, o por lo menos yo creo eso, ¿no? Por supuesto, para mí lo que no podemos hacer es intentar volver atrás. Cuando se habla de esto de la nueva normalidad, es entender esto, que lo que vamos a vivir de ahora en más va a ser nuevo, y es sobre todo entender que la normalidad es una construcción sociohistórica, y que el tiempo de hoy es un tiempo que nos desafía a construir otra normalidad. Esa normalidad tiene que ser tecnológica, tiene que ser ubicua, tiene que ser híbrida, tiene que ser con un protagonismo fuerte de los chicos en ese proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones, tiene que ser con las familias, como agentes educadores juntos. Tengo algunas preguntas para ver si quieren que charlemos un poco qué es lo que me gustaría. Yo vuelvo a insistir en esto de para qué queremos volver a la escuela. Me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer como educadores. Y en todo caso, ¿qué es la escuela hoy? ¿Cuál va a ser la escuela a la que queremos volver? ¿Qué cosas estamos dispuestos a dejar atrás y qué cosas no? ¿Qué cosas nos parece fundamentales sostener porque creemos enfáticamente en eso? Pero ¿qué cosas estamos dispuestos a dejar atrás? Porque en la nueva normalidad algo hay que dejar atrás para poder llegar a algo nuevo. No es que me estoy poniendo New Age, pero un poco sí. Digo, hay que hacerle lugar a lo nuevo. Entonces, hay que dejar algunas cosas de lado. ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué de esa escuela que dejamos en marzo estamos dispuestos a dejar allá en marzo del 2020? Y que no los queremos en la nueva escuela que vamos a construir, que están construyendo en la vuelta y que iremos construyendo. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando nos encontremos? Tal vez esto está bueno que nos cuenten los compañeros uruguayos que ya estuvieron volviendo. ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué transformaciones se encontraron? No en el contenido, en lo educativo, ¿con qué transformaciones se encontraron? ¿Con qué chicos se encontraron? ¿Con los mismos chicos que en marzo, con otros? ¿Qué les pasó a esos chicos? ¿Con qué padres se encontraron? ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Qué esperaban los papás de esa vuelta? Está bueno que nos lo podamos preguntar, los argentinos que nos podamos preguntar cómo va a ser ese encuentro otra vez, cómo va a ser. Yo creo que va a venir un tiempo en el que tal vez sea un tiempo como un poquito más de retroceso, como de mayor resistencia a lo tecnológico y a lo virtual, sobre todo en Argentina con tantos días de aislamiento. Hay una necesidad fuerte de abrazarnos, de vernos las caras de verdad, no mediatizadas por una pantalla. Y creo que entonces en un principio lo que va a haber es un rechazo a todas estas transformaciones. Pero creo que esa actitud no es sostenible en el tiempo, porque estaríamos negando a los estudiantes de algo que les corresponde y que es equivalente a haber negado en su momento el libro de texto. Estamos en una revolución, estamos en una transformación, en un cambio total de época, y me parece que lo que hace falta es, bueno, ponerle el cuerpo a esto, a cómo hacemos para pensar ahora el lugar de la escuela en esta nueva sociedad, cómo hacemos para pensar qué es el aprendizaje y qué es la enseñanza. Entonces, y con eso termino para poder charlar con ustedes, ¿por qué tiene sentido volver a la escuela? ¿Cuál es el lugar de la escuela y cómo queremos volver a la escuela? ¿Qué cosa queremos dejar y qué cosas nos gustaría que nos pase en esta nueva etapa de los sistemas educativos del mundo? Gracias. Bueno, cuántas cosas, cuántas preguntas. Pensamos que ibas a venir con respuestas. No. Sería muy irresponsable de mi parte si fuera con respuestas. Me parece que estamos todos muy atravesados todavía por la vivencia y que hay pocas respuestas y me parece que es relevante. Es más, me preocuparía si tuviéramos las respuestas. Me parece que
nos tenemos que bancar, decimos los argentinos, ¿no? Nos tenemos que aguantar la incomodidad de no tener respuestas, porque me parece que ahí es donde está nuestro potencial. Si podemos preguntarnos sin tener respuestas simples y rápidas, me parece que vamos a poder de verdad construir otras versiones de los sistemas educativos. Sí, por allí, al principio de tu charla, alguien ya se me fue muy lejos, bueno, acá arrancaron a trabajar de vuelta. Esto es lo que tiene un poco la situación de la virtualidad. Nos preguntaban, por ejemplo, qué podemos pensar en cuánto influye esto de haber pasado a absolutamente la virtualidad y cómo contener desde la virtualidad a los estudiantes que migraban en tiempos, migraban en espacio, alternaban, ¿sí? Y cómo volver a contactarlos, cómo volver a estimularlos a estar en la presencialidad. Como ahí se abría una gran incógnita que estamos todos intentando de alguna forma responder. Sí, primero sí quisiera decir algo que me parece importante. Lo que nosotros vivimos en la pandemia no tuvo que ver con la educación virtual. Nosotros salimos a usar las estrategias que estaban a la mano para sostener lo máximo posible el vínculo pedagógico. Pero la educación virtual es otra cosa, requiere una planificación, requiere un montón de toma de decisiones, requiere diseñar contenidos específicos, requiere diseñar estrategias comunicacionales. Si vamos a tener formatos híbridos, vamos a tener que aprender todo eso, porque la realidad es que lo que vivimos ahora fue una situación de emergencia. Es lo mismo que creer que el sistema de salud va a seguir siendo lo que es ahora, ¿no? Ahora estamos en una emergencia. Entonces, esto sí es importante. Después, sí, a lo que yo apuntaba precisamente era eso, a que no va a ser fácil que esos chicos que aprendieron a resolver todo desde el cuarto quieran ir a un edificio. No sé, tenemos que ver qué. Y por eso ahí tenemos que realmente tener en claro nosotros cuál es el valor agregado de ir a encontrarse, de que se tomen el colectivo, de que vayan, ¿sí? O sea, todo lo que significa. Bueno, tenemos que ver nosotros en nuestras propuestas cuál es el valor agregado que le damos a encontrarse ahí. Me parece como muy relevante eso que planteas, Valeria, máxime, en este contexto donde la pandemia nos va a seguir acompañando durante un tiempo, ¿no? Entonces, donde salir supone una exposición, un riesgo. Entonces, ¿qué es eso tan significativo que tiene que suceder en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo? Me gustó esa distinción que hiciste en lo presencial, que estamos acostumbrados a decir, ¿no? Porque esto también es otra forma de presencia desde la virtualidad, pero ¿qué es eso relevante que tiene que suceder en ese encuentro que realmente haga que valga la pena todo ese tránsito hasta llegar allá, ¿no? Así que me parece que es una pregunta que los docentes van a tener que hacerse para realmente hacer que pase algo que valga la pena estar de cuerpo presentes. Y pensando ya, recuperando la experiencia de... Perdón, te sumo esto y ya te dejo hablar, pero pensando en esto de recuperar la experiencia de nuestros compañeros de Uruguay, que ya volvieron a la presencialidad, nos comparte una compañera, dice, soy de Salto, en la escuela técnica que trabajo, no volvieron todos los alumnos, muchos están desmotivados, además de que también algunos docentes están desmotivados. Claro, es que ahí tenemos un gran desafío, porque seamos honestos también con nosotros mismos. Nosotros también aprendimos a dar clases en pijama, por decirlo de alguna manera. Digo, nosotros también aprendimos, a ver, fue una exigencia enorme y en algunos casos estamos agotados, pero al mismo tiempo tuvo partes que uno dice también, ¿y por qué me tengo que tomar el colectivo? ¿Y por qué tengo que volver a ir, digamos? O sea, hay algo que nos pasa en el cuerpo y en la emoción, y me parece que tal vez esto sea lo que yo más rescato, ¿sí? Que por primera vez el sistema educativo está registrando el cuerpo y la emoción como una variable válida. O sea, ¿por qué vamos a volver? Si además nos dijeron que era peligroso salir de casa, entonces
pensar, no sé, el modelo que se impone desde los discursos de las aulas burbujas, o sea, ¿tiene sentido pienso en el nivel inicial, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene sentido ir a la escuela si yo no puedo abrazar a la maestra? O si un nene se pone a llorar, la maestra no lo puede tocar. ¿Tiene sentido esa vuelta al edificio? Me parece que esta es una gran pregunta para ver por qué tiene sentido. O sea, yo sí creo que tiene sentido. No sé si este es el momento de la vuelta, en Argentina por lo menos. Pero tiene sentido que nos preguntemos eso. Y si eso es lo que tiene sentido, es ese encuentro hasta físico y emocional con el otro, bueno, pongámoslo en valor. Y entonces veamos cómo la regla de 3 simple deja de ser tan importante para empezar a pensar que otras cosas más importantes pasan en la escuela y tienen que tener el valor y el lugar que le queremos dar. Sí, claro. Buenísimo, sí. Valeria. Desde Dolores, sabes que nos traían, digamos, como otra versión también, en el sentido de que, bueno, acá en Uruguay estamos, como comentabas, volviendo a la presencialidad. Entonces le pasa que en la escuela en Dolores, bueno, todos los chiquilines volvieron, están volviendo con los protocolos, empezaron a hacer evaluaciones para ver cuál fue el aprendizaje en este proceso a distancia o en el formato que se fue generando, digamos, frente a la situación de emergencia, y lo que encontraban era que no habían logrado los resultados esperados, ¿no? Entonces, esta pregunta de hasta dónde podemos llegar, donde hay casi nulo interés, o donde es como muy difícil encontrar las formas de mantener un aspecto de la educación, que es esto de la transmisión de aprendizaje. Sí, coincido, gracias. Primero, es lógico que, o sea, me hubiese sorprendido que los resultados fueran que aprendieron, porque si aprendieron solos, de verdad, lo mismo que lo que hubiésemos enseñado en la escuela, entonces teníamos un problema grave. Claro que no, por supuesto que va a haber un deterioro en los aprendizajes. También en eso tenemos que priorizar cuáles son los aprendizajes que necesitamos que los chicos tengan sí o sí este año y cuáles podemos dejarlos para otro momento. Yo sé que parece que con esto lo que estoy diciendo es que abaratemos de alguna manera la propuesta. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con entender el contexto en el que estamos. Entonces no podemos creer que va a ser igual, porque algo estaría mal si fuera igual. Y porque además entonces quiere decir que ir a la escuela no tendría ningún valor, si podemos hacer lo mismo en pijama y desde el dormitorio. La verdad es que no tengo una respuesta sobre cómo motivar o cómo dar valor a eso, cómo hacerles ver. O sea, creo que nos viene un tiempo de zozobra, porque en serio estamos cansados, porque nos enfrentamos a la incertidumbre de no saber, no sé, en el caso de familias, por ejemplo, que quedaron viviendo en otros países, ¿no? Porque, no sé, yo tengo una de mis hermanas vive en México, y no sé cuándo la voy a volver a ver, no lo sé. Entonces, como esto, que soy una adulta y lo puedo procesar, digo, hay un montón de circunstancias donde no sabemos cómo va a ser el futuro. No sabemos, los chicos que tienen que elegir carrera universitaria, ¿qué van a elegir? O tienen que decidir si estudian o si van a trabajar a dónde. O sea, va a haber toda una cuestión, yo hoy no me adentré en eso, pero sí me parece importante entender que hay trabajos, industrias que van a desaparecer. O sea, entonces, es muy difícil plantarse. Miren, Carlos Escliar, que es un pedagogo argentino, decía una vez que educar es una certeza, ¿no? Bueno, estamos por primera vez educando en la absoluta incertidumbre. No tenemos ninguna certeza y tenemos que seguir educando. Entonces, nos toca el desafío más inmenso que nunca nos pudimos imaginar. O sea, cada vez que nosotros nos parábamos adelante de un aula con mejores o peores estrategias, no estoy haciendo un juicio de valor, estábamos convencidos de algo. Hoy tenemos que educar y no estamos convencidos de nada, porque no estamos convencidos de cómo va a ser la realidad después. Ahora, cuando todo es incertidumbre, la certeza que nosotros tenemos como educadores es precisamente que somos educadores.
Entonces, privilegiemos lo emocional, por favor. Dejemos un poco de lado el contenido. Privilegiemos los vínculos y privilegiemos lo emocional. Porque si nosotros podemos sostener eso, entonces va a haber un futuro, aún incierto, aún cuando no sea predecible, aún cuando sea provisorio. Necesitamos garantizar que los chicos vuelvan a tener un contacto con el deseo, un contacto, quiero decir, con el deseo de estar con otros, de no estar encerrados. Hay muchos chicos con depresión, o sea, tenemos que poner el énfasis fuerte en lo emocional y en lo vincular. Me parece que esa es la clave y ahí está nuestra certeza, que es lo que de hecho sabemos hacer, más allá de lo otro. También sabemos hacer eso. Pongámoslo en valor y pongámoslo primero. Bien. Una pregunta, Valeria, que nos hacían por ahí es, los docentes, ¿no estábamos preparados? Los docentes, ¿no supimos ver esto más atrás en el tiempo y prepararnos porque existía cierta oferta de formación y no estábamos muy, digamos, con la cabeza puesta de que esto podía suceder o algo similar? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pasó? Porque allí nos preguntaban, más que nos preguntaban, hacían un comentario acerca que la gran debilidad de esta situación está en que los docentes en general no supimos prepararnos con tiempo para esto. Bueno, a mí no me gusta nunca culpabilizar al docente, ¿sí? Porque creo que los docentes, el docente de anónimo hace lo que puede con las estrategias que tiene. Creo que las políticas públicas no tuvieron el coraje de hacer la transformación grande que requería el sistema educativo. Pero tampoco puedo juzgar eso, porque la realidad es que nadie estaba preparado para una pandemia. O sea, ni siquiera los más tecnofílicos gurúes de la educación pensaban que íbamos de golpe a estar todos garantizando la continuidad pedagógica a través de una pantalla. Entonces, creo que no era posible prever este escenario tan caótico y tan disruptivo. Lo que sí creo, de verdad, es que en muchos casos hubo un subaprovechamiento de la tecnología. Por ejemplo, algo muy simple, la respuesta del sistema educativo fue la misma que cuando hace 11 años tuvimos la gripe N1H1, ¿sí? O sea, ante la pandemia anterior, que fue naturalmente mucho menos, la respuesta fue la misma. Te mando la tarea en un PDF, bájatela de un blog, de un sitio web, pero la respuesta primera fue la misma. Entonces, ahí sí me sorprendió mucho y dije, no aprendimos nada. Hace 11 años no había redes sociales, no había smartphone, no aprendimos nada. Y ahí sí me pregunto yo como sistema, vuelvo a insistir en que no hago la pregunta al docente individual, pero sí creo que como sistema no supimos entender que la transformación era en serio y que era mucho más que la ceibalita. Era una transformación cultural y de construcción de la identidad y de la subjetividad que sí creo que la escuela menospreció, que creyó que era una cosa más. Y ahí, lamentablemente, yo no estoy viendo en ningún país del mundo una mirada desde la política pública en educación que de verdad esté pensando hacia dónde tiene que ir la escuela. No la veo, realmente no la veo y eso me preocupa mucho. Bien. Yo recupero, Valeria, y me quedo con esto de la importancia de los vínculos, ¿no? Y del vínculo para que el aprendizaje pueda suceder, y haciendo hincapié en esto que sugerías de poner también a la educación emocional en el centro como producto de toda esta situación tan traumática que hemos vivido, ¿no? Porque quedarnos sin escuela, quedarnos sin vernos el uno con el otro, tener que salir a manotear estrategias como pudimos, ¿no? ¿Y por qué lo retomo? Porque hay varias preguntas que hacen hincapié en eso y apalancándonos en quienes ya han vuelto y se encuentran con esto, ¿no? Porque otros también dicen, ¿cómo podemos, hasta dónde podemos llegar cuando hay casi un nulo interés en los chicos y en las familias? Hay mucha desolación y creo que
por ahí el apremio por recuperar este tiempo perdido, porque uno cree que es un tiempo perdido donde tuvimos que recortar el currículum, donde nos tuvimos que quedar con lo mínimo, entonces los chicos no aprendieron, pero creo que si le damos centralidad, como sugerías, ¿no?, a lo emocional, a lo que sucede, al estado anímico de los chicos, es como el apalancamiento imprescindible y necesario para que después suceda otra cosa, ¿no? Porque si no, en el afán de querer ganar tiempo por este tiempo perdido, creo que vamos a seguir como embarrados y sin avanzar, porque donde no se genere condiciones necesarias para que el aprendizaje suceda, creo que, así que lo retomaba porque me parece que la centralidad que le diste a eso es una clave bastante interesante para afrontar lo que viene. Claro, para mí es clave eso, no pensemos este tiempo como un tiempo perdido y no pensemos la vuelta a clases como un tiempo de recuperación de lo que no se pudo hacer. Pensemos este tiempo como un tiempo para parar la pelota y preguntarnos qué queremos hacer y encontrarnos con todas las dificultades que tiene encontrarnos. Quiero decir encontrarnos subjetivamente, no encontrarnos en un espacio o en una pantalla. Digo, con toda la complejidad, habilitemos la zozobra, habilitemos la tristeza, habilitemos la incertidumbre, porque no tenemos otra cosa. Si no transitamos eso, no vamos a poder construir otra cosa. Si lo llenamos de tarea ahora porque queremos recuperar el tiempo perdido, lo que vamos a tener es más zozobra, más desinterés, más hartazgo. Entonces, escuchémoslos qué les pasa, escuchemos qué quieren, escuchemos qué les gustaría, escuchemos qué les preocupa, contémosles qué nos preocupa, digamos, qué nos cuesta a nosotros también de pensar este nuestro nuevo rol, qué nos pasó a nosotros, que también nos pasaron cosas. Pongamos el foco ahí, porque si nosotros no reconstruimos eso que socialmente se llama la malla social, ¿no? Si nosotros no reconstruimos ese vínculo empático, ese vínculo afectuoso con los chicos, no hay escuela posible. Primero somos eso, ¿sí? Hay toda una línea de investigación en Flaxo que dice que la educación es un encuentro entre generaciones. Bueno, habilitemos ese encuentro íntimo para poder charlar de lo que nos pasó, de cómo nos sentimos, de lo que nos da miedo. Hasta que todo eso no se recupere, hasta que no se reconstruya eso, realmente no hay posibilidades reales de nuevos aprendizajes. Entendamos que es un momento muy difícil de la historia y que no estamos perdiendo. No lo estamos perdiendo para nada, o sea, los aprendizajes van a aparecer y se van a poder recuperar en otro momento. Pero para eso, démonos el tiempo de la incertidumbre, del miedo, de entender qué nos está pasando, ¿sí? De pensar que no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad, esa que se llama. Permitámonos, a veces me parece que esta también es una transformación. El sistema educativo fue efectista, ¿no? La calificación, tenemos que cumplir, tenemos que aprobar, bueno, permitámonos no fallar, permitámonos no saber qué hacer, sentémonos a charlar con los chicos de lo que les pasa, a charlar con los chicos de lo que les pasa a sus familias, si sus papás se quedaron sin trabajo, si cómo vivieron toda esta situación. Recién cuando eso empiece a sanar, cuando eso empiece a ponerse en palabras y cuando entonces pueda ser pensado porque se pone en palabras, vamos a poder volver a hablar de los aprendizajes de contenidos, de qué es importante y qué no es. Me parece que esta es la clave. Bien, gracias Valeria, porque nos quedamos como pensando en muchas cosas, ¿no? En esto de que estamos todavía atravesando una situación que es absolutamente novedosa, incierta, que nos moviliza en todos los aspectos. Ustedes del otro lado están quizás en una situación un poquito bien diferente a la nuestra, pero igual todavía. Bueno, ahí andaba Gastón. Bueno, esto es lo que tienen las y cosas. Por ahí nos... Ahí volvió. Ahí volví. Sí, y bueno, sí. nos preguntaban del otro lado de la tríada, ¿sí? Nos preguntaban desde la casa, ¿no? En esto que planteabas hoy, más vinculado a cómo se sienten los niños y los padres en su casa, en esto que han tenido que asumir parte de lo escolar en el hogar. Bueno,
ahí hay un tema también sobre el que vamos a tener que construir ese vínculo, porque digo, pasaron varias cosas, pasaron familias que se pusieron a facilitar ese encuentro, ¿sí? También hubo actitudes controladoras de parte de las familias hacia los docentes. Digo, no es un vínculo simple, el vínculo entre el docente y los padres de los niños. Pero es un tema también a construir con ellos, me parece. Ahí, cuando aparece este tema, a mí me sale siempre la maestra jardinera que soy, ¿sí? Los que me han escuchado alguna vez saben que yo empecé mi carrera en la educación siendo maestra jardinera, maestra de nivel inicial, ¿no? Y se da en el nivel inicial algo que no se da en ninguno de los otros niveles, y es que nosotros no podemos pensar al chico sin pensar en las familias. Porque a veces no habla, cuando habla igual hay un montón del cuidado de la salud, de lo emocional de ese chico, de los aprendizajes, que está totalmente en interacción con los padres. Entonces, me parece que hace muchos años yo dije en una reunión de trabajo que la verdadera revolución educativa era extender el nivel inicial hasta los 18 años. ¿En el sentido cuál? En el sentido de que lo más importante tiene que ver con el desarrollo bioemocional del niño. Ese es el centro. Los aprendizajes se dan porque los docentes de nivel inicial lo que proponemos son estímulos, lo que proponemos son experiencias a través de las cuales los chicos van construyendo determinados aprendizajes. Pero sobre todo porque lo emocional y las familias están ahí adentro. No podemos disociarlos, no podemos pensar el nivel inicial sin pensar en las familias. Bueno, algo de esto tiene que poder ser trasladado. Y entonces, otra vez, aunque parece que no soy especialista en tecnología hoy porque apelo a los vínculos y apelo al diálogo más que a otras cosas, me parece que ahí está la clave. La verdad es que no tengo una respuesta sobre cómo tiene que ser ese vínculo, porque ese vínculo en los niveles primario y en el liceo o secundario en Argentina se van a tener que pensar también, ¿sí? Y porque también se van a tener que, en la medida en que uno habilita ese espacio, bueno, también va a habilitar a los padres y también va a poder decir, bueno, hasta acá es tu lugar, este es el mío. Digo, vamos a tener que ir construyendo ese escenario educativo donde las familias van a ser también mediadoras en los procesos de aprendizaje. Algo respecto de lo que le contestaba algo antes a Graciela, pero que también tiene que ver con esto. Hace unas semanas, Pedro Núñez, que es un investigador argentino, el director del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo Argentina, puso un tuit que a mí me pareció muy revelador. Y él dijo que él decía que la pandemia, o se preguntaba más bien si la pandemia iba a ser el Goodbye Lenin de la escuela. Goodbye Lenin fue una película, digamos, donde básicamente una mujer que estuvo muchos años en coma se despierta en la Unión Soviética, pero se despierta cuando ya no había más Unión Soviética. Y nadie se atreve a decirle que no hay más Unión Soviética, y entonces toda su familia reconstruye de alguna manera en la habitación y en la casa de la mujer como si la vida no hubiese cambiado. Bueno, este es el riesgo que tenemos, intentar volver a la escuela como si la vida no hubiera cambiado. Y me parece que ahí es donde la clave va a ser sentarnos a charlar, y va a haber un tiempo donde probablemente se resientan los aprendizajes en los términos en que los pensábamos antes, ¿sí? Los aprendizajes de contenidos van a resentirse, probablemente, pero vamos a ganar en otros aprendizajes. Y es una ganancia súper importante para de verdad construir otro modelo de escuela. Sí, es realmente así, es eso, es una gran incógnita que por suerte sigue siendo una gran incógnita y no tenemos respuestas, porque eso es lo que tenemos que construir, digamos, ¿no? En ese sentido, yo me voy a tomar el atrevimiento y voy a pasar 2 avisos parroquiales. Primero, saludar a algún grupito de estudiantes que me está mandando mensajes de que están, me dicen, profe, esto es todo lo que usted nos estaba diciendo hace un tiempo. Nada, vale la pena recordarlos y nada, y a ellas y a ellos les digo que, bueno, muchos éxitos en la evaluación que tienen ahora dentro de un rato. Después, recordar a quienes, sí, claro, porque también las evaluaciones siguen existiendo en formatos tradicionales. Recordarles a todas aquellas y aquellos que necesitan una constancia de haber participado
participado en la charla de Valeria de hoy, que está el link para que puedan completar allí en la emisión de Facebook Live. Y nada, y después, vamos a seguir acumulando interrogantes, vamos a seguir acumulando preguntas, ideas, reflexiones, por lo que seguramente a Valeria la vamos a seguir invitando a participar. Así que bueno, yo un poco para ir cerrando la jornada de hoy, yo ya te doy el paso, Grace, simplemente agradecer y nada, y fue como siempre un enorme placer volver a escucharte, Valeria. Yo solo para cerrar, comentar que, bueno, desde Fundación Telefónica todas estas acciones que hacemos las enmarcamos dentro del pacto digital que tenemos como empresa, en donde lo que nos proponemos es acercar herramientas y brindar posibilidades para que estemos cada vez mejor adaptados a este mundo digital y tan tecnológico que nos exige nuevas respuestas. Y en este sentido pensaba, Vale, que vos planteabas esta pregunta tan provocadora y tan potente, ¿no? Que es ¿para qué volver a la escuela? Y creo que es una pregunta que de este u otro modo nos la venimos haciendo hace tiempo, pero que en este contexto creo que si bien es una pregunta vieja requiere respuestas nuevas, ¿no? Respuestas diferentes que no las tenemos, que las tenemos que pensar y ir construyendo juntos, ¿no? Entonces, bueno, gracias por invitarnos a seguir pensando para poder encontrar esas nuevas respuestas que la educación necesita. Gracias a ustedes, para mí siempre es un placer estar con ustedes y charlar y, bueno, lamento no haber traído muchas respuestas y traer muchas preguntas, pero de verdad permitámonos transitar la incertidumbre y transitar las preguntas sin respuestas y también transitar las respuestas provisorias, que también nos sirven aunque dentro de 2 meses las cambiemos. Me parece que es una invitación a transitar la incertidumbre, eso con todo lo que significa. Gracias infinitas. Bueno, nada, nos volveremos a encontrar en breve aquí en este espacio para eso que decía Valeria, transitar las incertidumbres y tratar, como siempre, de estimular la reflexión, que es lo que nos convoca, básicamente. Así que muchísimas gracias por el tiempo y por estar de todos los otros lados de las pantallas que puedan haber estado. Muchas gracias. Chao. No.